Francisco a Diario, un camino de hermanos. ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Abrimos nuevamente esta edición de Francisco a Diario para caminar a la luz de los gestos, los mensajes del Papa Francisco. Mensajes que nos van abriendo realmente camino como iglesia. Y nosotros queremos darle la bienvenida también a todos los que nos van siguiendo con mucha fidelidad semana tras semana a través de las distintas redes sociales, a través de Radio María Argentina, a través de los distintos canales de televisión y nuestro canal de YouTube, que nos permite poder aprovechar cada programa y volver también a aprovechar a los anteriores. Nosotros los invitamos a quedarse junto a nosotros. Estos son los títulos del día de hoy. Consagración a la Virgen. En una jornada histórica de oración por la paz, el Santo Padre encomendó a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. En busca de la paz. El Papa sigue condenando enérgicamente el enfrentamiento armado. La Santa Sede multiplica los mensajes, gestos y mediaciones para la paz. Francisco y San Juan Pablo II. En el marco del aniversario del fallecimiento de Karol Wojtyła, reflexionamos hoy sobre las semejanzas entre el Papa polaco y el actual pontífice. Como anunciáramos en los títulos del programa, el Papa Francisco consagró a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Y bien el Santo Padre aseguró que este acto no es una fórmula mágica, sino que es un acto espiritual que refleja la fe y la confianza del pueblo frente a su Padre. El Papa Francisco presidió la celebración de la penitencia con el acto de consagración de Rusia y Ucrania al Corazón Inmaculado de María en la Basílica de San Pedro. Nosotros solos no logramos resolver las contradicciones de la historia y ni siquiera la de nuestro corazón, dijo el Papa. Necesitamos la fuerza sabia y apacible de Dios, que es el Espíritu Santo. Y para que esto suceda, Francisco expresó su deseo de dejarnos guiar por la mano de la Virgen, a quien consagró el futuro de Ucrania y Rusia. En unión con los obispos y los fieles del mundo, Francisco deseó solemnemente llevar al Corazón Inmaculado de María todo lo que estamos viviendo, renovar a ella la consagración de la Iglesia y de la humanidad entera y consagrarle de modo particular el pueblo ucraniano y el pueblo ruso que con afecto filial la veneran como madre. Antes de finalizar, el Papa indicó que estas palabras no son una fórmula mágica, sino un acto espiritual, ya que es el gesto de la plena confianza de los hijos que en la tribulación de esta guerra recurren a la Madre, depositando en su corazón el miedo y el dolor. Madre di Dio e Madre nostra. Oh María, Madre de Dios y Madre nuestra, nosotros en esta hora de tribulación recurrimos a ti. Tú eres nuestra Madre, nos amas y nos conoces. Nada de lo que nos preocupa se te oculta. Madre de misericordia, muchas veces hemos experimentado tu ternura providente, tu presencia que nos devuelve la paz. Porque tú siempre nos llevas a Jesús, príncipe de la paz. Nosotros hemos perdido la senda de la paz. Hemos olvidado la lección de las tragedias del siglo pasado, el sacrificio de millones de caídos en las guerras mundiales. Hemos desatendido los compromisos asumidos como comunidad de naciones y estamos traicionando los sueños de paz de los pueblos y las esperanzas de los jóvenes. Noi dunque, Madre di Dio e nostra, solemnemente. Por eso, Madre de Dios y nuestra, nosotros solemnemente encomendamos y consagramos a tu corazón inmaculado nuestras personas de la Iglesia y la humanidad entera, de manera especial Rusia y Ucrania. Acoge este acto nuestro que realizamos con confianza y amor. Haz que cese la guerra. Provee al mundo de paz.
El sí que brotó de tu corazón abrió la puerta de la historia al príncipe de la paz. Confiamos por medio de tu corazón la paz. La paz llegará a ti, pues te consagramos el futuro de toda la familia humana, las necesidades y las aspiraciones de los pueblos, las angustias y las esperanzas del mundo. Que a través de ti la divina misericordia se derrame sobre la tierra y el dulce latido de la paz vuelva a marcar nuestras jornadas. María, dona del sí. María, mujer del sí, sobre la que descendió el Espíritu Santo, vuelve a nosotros la armonía de Dios. Tú que eres fuente viva de esperanza, disipa la sequedad de nuestros corazones. Tú que has tejido la humanidad de Jesús, haz de nosotros constructores de comunión. Tú que has recorrido nuestros caminos, guíanos por sendas de paz. Profundizando en el pedido de paz para el mundo y como lo hace desde que comenzó la guerra cada domingo, el Papa Francisco insiste o recuerda que la vía para la paz no pasa por el aumento del gasto militar. Y además, luego del Ángelus, insistió en que no debemos acostumbrarnos a la guerra. Pero además, y queremos compartir las palabras de él, nos expresó lo siguiente: la guerra no puede ser algo inevitable, no debemos acostumbrarnos a la guerra. Debemos, en cambio, convertir la indignación de hoy en compromiso para el mañana. Porque si de esta situación salimos igual que antes, de algún modo seremos todos culpables. Ante el peligro de la autodestrucción, la humanidad debe entender que ha llegado el momento de abolir la guerra. Queridos hermanos y hermanas, ha pasado más de un mes del inicio de la guerra en Ucrania, del inicio de esta guerra cruel e insensata, que como cada guerra representa una derrota para todos nosotros. Hay necesidad de repudiar la guerra. Pater noster, qui sinceri, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Regresamos de la pausa y nos vamos a detener en una fecha muy particular, ya que estamos conmemorando el 17º aniversario del fallecimiento del Papa Juan Pablo II, de San Juan Pablo II. Y aquí en Francisco a Diario queremos recordarlo, haciendo referencia a su entrega a la Iglesia y al pueblo de Dios. Muchos de estos aportes que vamos a ver fueron tomados como ejemplo por el Papa Francisco. Lo compartimos. Mucho se podría decir sobre esta figura tan significativa del siglo XX, no solo para la Iglesia, sino para el mundo, puesto que acompañó las vicisitudes de pueblos y naciones, de familias y ancianos, sin olvidar a los jóvenes. Juan Pablo II fue el Papa número 264 de la Iglesia Católica y lideró el tercer pontificado más largo en los más de 2000 años de historia de la Iglesia, realizando 104 viajes apostólicos fuera de Italia y 146 en ese país. Este pontífice impulsó las Jornadas Mundiales de la Juventud, en las que se reunió con millones de jóvenes en todo el mundo e inauguró los Encuentros Mundiales de las Familias. San Juan Pablo II murió en la víspera del Domingo de la Misericordia, fiesta que él mismo había establecido, habiendo sido hijo espiritual de Santa Faustina Kowalska.
Fue tal la influencia y el significado que tuvo la vida de este siervo de Dios para los fieles y para la Iglesia, que los papas que lo sucedieron lo recuerdan con respeto y cariño, tomando de él numerosos ejemplos para sus propios pontificados. El Papa Francisco recordó a Juan Pablo II en numerosas ocasiones. Una de ellas fue durante la misa que celebró en ocasión del centenario del nacimiento del Papa en el año 2020. San Juan Pablo II nos ha dado el ejemplo de esta cercanía, cercano a los grandes y a los pequeños, a los que estaban cercanos y a los que estaban lejos, pero él estaba siempre cercano, se hacía cercano. Tercer rasgo, el amor por la justicia, pero a la justicia completa. Un hombre que quería la justicia social, la justicia del pueblo, la justicia que tira fuera a las guerras, pero la justicia completa. Por eso Juan Pablo II era el hombre de la misericordia, porque justicia y misericordia van juntas, no se pueden distinguir. Las similitudes entre Juan Pablo II, San Juan Pablo II y el Papa Francisco fueron resaltadas por muchos cuando el argentino fue elegido como el máximo representante de la Iglesia Católica. Estamos hablando de la humildad, del entusiasmo, de la fuerza a la hora de evangelizar, de su entrega a los creyentes sin condición alguna, de su cercanía y realmente también particularidades que nos llevan a pensar en sus pontificados en la gran fuerza de misión. Pero para seguir encontrando estos puntos en común entre Francisco y San Juan Pablo II, queremos convocar a este diálogo al profesor Marco Galo. Él es referente de la comunidad San Egidio en Argentina y también es director de la Cátedra Pontificia de la Universidad Católica Argentina. Marco, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Cecilia te recibe. Muy bien, gracias. Un gusto estar entre ustedes. Muchísimas gracias, Marco. No, absolutamente. Nosotros, un poco lo adelantábamos al comienzo, queremos poder detenernos en dos puntos en común que bien vos nos vas a poder ayudar a descifrarlos y caracterizarlos, ¿no? Primero, siendo las semblanzas personales, ¿qué podríamos decir de estas similitudes entre la figura de San Juan Pablo II y Francisco, yendo más a características personales? Yo diría, ante todo esto, tenemos dos hombres. El primero, San Juan Pablo II, definido por Benedicto XVI un gigante de la historia, y el segundo, Papa Francisco, Jorge Bergoglio, el Papa que viene del extremo sur del mundo, ¿no? Digamos que la edad seguramente no es una similitud, porque sabemos que Juan Pablo II llegó al pontificado a 58 años, muy joven, podríamos decir, como Papa. En cambio, Papa Francisco a los 76. Entonces, esto podría al comienzo dar così una idea bastante diversificada. Y seguramente son dos personalidades completamente distintas. Pero yo me atrevo a decir, quizá cosa que ya otros analistas habrán dicho y comentado, que son dos puntos que yo quisiera resumir muy brevemente. Primero, el tema de los viajes. Juan Pablo II, en su pontificado de casi 27 años, realizó 104 viajes apostólicos. Bergoglio, en los 9 años, hoy, esta semana, proprio el final de la semana, cumplirá el viaje número 36. Esto quiere decir, yo hice una pequeña operación, muy sencilla, que, Juan Pablo II, llamado como el Papa misionero, el Papa de los viajes, casi viajó menos en proporción a Papa Francisco, porque haciendo una operación matemática resulta que Juan Pablo II ha viajado casi 3,8 viajes al año. Bergoglio, 36 diviso 9, son 4. Quindi
están bien pares, sino que quizá, digamos, en proporción, Bergoglio casi no se imaginaba esto al comienzo, ha viajado mucho. Entonces, el tema del viaje es el tema de la misión, ¿no? Decía Juan Pablo II, yo no puedo quedarme en San Pedro, necesito ir a encontrar la gente, ¿no? Y esta iglesia en salida, de que habla siempre Papa Francisco, un poco confirma esto. Entonces, dos papas grandemente misioneros. Quindi la misión, la preocupación por evangelizar, ¿no? Evangelio Gaudium de Papa Francisco, y todo el tema de la encíclica sobre la misión que hizo en 1990 Juan Pablo II. Y esto, obviamente, un evangelio de la paz, un evangelio de la misericordia. Yo entonces, el segundo punto, el tema de la paz. Tal cual. Yo pienso que otra similitud muy importante es el tema de la paz. Juan Pablo II, en tantas ocasiones también muy cercana a nuestra historia, proprio en estos días vamos a recordar el 2 de abril el comienzo de la terrible guerra de las Malvinas, en que Juan Pablo II buscó buscar de manera muy rápida el cese del fuego. Cuando vino en Argentina, proprio el 10 de junio, un día después de su retorno a Roma, se firmó el cese del fuego, terminó la guerra. Aquí sería largo explicar todos los esfuerzos que hizo Juan Pablo II por esta guerra terrible. Y luego, antes, recordamos que nos salvó de la guerra entre Chile y Argentina en el 78, con la mediación papal, primera en la historia, con el cardenal Zamoré. Tal cual. En el 2003 fue la única voz que se levantó contra la guerra en Irak. Ya anciano, ya enfermo, fue el único en todo el mundo que habló nunca más la guerra. Y aquí podríamos recordar todos los esfuerzos que Papa Francisco hoy, recién al pontificado, la guerra en Siria, quella gran oración mundial que evitó exactamente una guerra todavía total en Oriente Medio. Y luego también la oración en el Vaticano con el jefe de los palestinos, el presidente de Israel, por la paz en Tierra Santa. Pensemos toda la mediación en el sur del Sudán. Se ha arrodillado y ha besado los pies de los representantes, y ahora este año irá proprio en el sur Sudán en julio, hasta llegar ahora a toda la situación dramática que está viviendo en Europa con el tema Ucrania-Rusia. Entonces, todos los esfuerzos que Papa Francisco está llevando adelante continuamente, hablando hasta el domingo pasado con una fuerza verdaderamente de los antiguos profetas que hay que abolir la guerra, la abolición de la guerra y el tema de las armas, ¿no? El comercio de armas. Me parece que en este sentido hay una similitud y hay una continuidad, en este trabajo evangélico de misión y de búsqueda incansable por la paz. La verdad que te agradecemos mucho, Marco, porque realmente vamos conociendo a la luz del pontificado el corazón de pastor de estos grandes hombres, ¿no? Que han marcado, como en el caso de San Juan Pablo II, nuestra vida de la Iglesia y que la marcan aún hoy, marcan un rumbo como lo es Francisco. Gracias por tu entrega, gracias por estas semblanzas y Dios mediante nos volveremos a encontrar en otro diálogo conjunto contigo. Bueno, gracias a ustedes y buen trabajo. Nosotros vamos llegando ya al final de esta edición y hay una frase que nos atraviesa como eje central del programa y son estas palabras contundentes de Francisco: no nos acostumbremos a la guerra. Ejemplo de esto y testimonio de esto fue la consagración de Rusia y de Ucrania al corazón inmaculado de la Virgen, ¿no? Estas búsquedas de Francisco por seguir incansablemente logrando la paz, este punto de encuentro que bien lo definía Marco Galo cuando hablaba de las similitudes entre el pontificado de San Juan Pablo II y del Papa Francisco, dos grandes hombres, dos grandes peregrinos en busca
búsqueda de la paz. La paz es una característica bien clara en ambos pontificados y una búsqueda concreta en nuestra actualidad. Que también nosotros podamos ser en nuestras realidades instrumentos de paz. Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana aquí en Francisco a Diario, un verdadero camino de hermanos.